Seguimos en Otra Mirada Radio y ahora ya está con nosotros Nicolás Lynch, director, que va a hablar también de un tema que también está vinculado a Repsol, tal vez desde otro ángulo. Nicolás, ¿cómo estás? Pero sí, seguimos acá con Humberto también, ¿no? ¿Cómo estás, Nicolás? Por supuesto, para conversar. Buenos días. Sí, el editorial de esta semana en Otra Mirada fue sobre la crisis política que a nuestro entender se abre con este desistimiento del gobierno de Ollanta Humala de comprar los activos de Repsol en la refinería La Pampilla y en la red de grifos, ¿no? Nosotros denominamos el editorial el control total, ¿no? Porque veíamos que esto es un avance de la derecha en sus distintas fracciones, ¿no? Acá no se ha diferenciado mayormente la derecha frente al tema de Repsol y Petroperú, impidiendo que el gobierno haga cualquier cosa que ellos juzguen perjudica sus intereses en el cortísimo plazo incluso, ¿no? Por eso veíamos que se pasa de un control en las grandes líneas, que podemos decir establece a partir de la caída del gabinete Lerner en diciembre del 2011, a un control absoluto, que es el que pretende en el día de hoy, ¿no? Y esto lo hace con un gobierno cada vez más debilitado, ¿no? Un gobierno cada vez más debilitado y que el propio desistimiento de la compra se realiza de una forma políticamente vergonzosa, ¿no? Primero sale la primera dama, no se sabe qué cosa dice el presidente, no está claro dónde se toman las decisiones, con qué criterios, se habla de un estudio que nadie lo conoce, que parece ser hecho en un par de días, en fin. El tema es qué coyuntura se abre después de esto, ¿no? Entonces nosotros creemos que lo que se abre es un envalentonamiento de la derecha, que no solo va a tener que ver con terminar de canibalizar Petroperú, o sea, el trabajo que Fujimori no pudo hacer durante su dictadura de los 80s. De los 90s. De los 90s, perdón. Seguramente van a querer hacerlo. Ya la bancada fujimorista presentó un proyecto de ley para derogar la ley del 2006, me parece, que fortalece Petroperú, a la que hacía referencia justamente Humberto Campodónico. Pero esto creemos que va a ir a otros ámbitos, ¿no? Ámbitos como, por ejemplo, el de la política exterior, ¿no? Y ya vemos en estos días cómo están fogoneando para que nos peleemos con UNASUR, con el gobierno de Venezuela, más allá de los errores que estos puedan cometer. Pero hay una dirección en ese sentido, ¿no? Al mismo tiempo también hay un proyecto, y es importante recordarlo, nos lo recordaba ayer la CGTP, de generalizar esta ley especial que se dio para las MIPES hace unos años con pocos resultados, pero ahora quieren generalizarla para todos los trabajadores. Vacaciones de 15 días, así es, mitad de CTS, mitad de gratificación, etc. Sobreexplotación del trabajo, ¿no? O sea, generalizar la sobreexplotación del trabajo, ¿no? Y impedir que se desarrolle el trabajo con derechos, el trabajo decente en el Perú, ¿no? Por último, ¿quiénes son los ganadores, no? En lo inmediato nosotros creemos que Alan García, ¿no? Alan García, que aparece acá como el que se ha opuesto a este tipo de movidas, en realidad creando una cortina de humo, ¿no? Para no aclarar las graves acusaciones de corrupción que vienen saliendo de las investigaciones de la mega comisión parlamentaria, ¿no? Y el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo que hace de cancerbero de Petroperú por un lado y por otro va a continuar con los esfuerzos por liberar a su líder que está preso por ladrón y asesino, ¿no? Entonces, creemos sin embargo que esta coyuntura con todos los elementos que tiene ha puesto nuevamente un tema fundamental sobre la mesa, ¿no? Del que hablaban hace unos minutos, el tema de la seguridad y de la soberanía energética, ¿no? Y de las políticas de largo plazo que el país debe de definir finalmente en este sentido, ¿no? Y creemos que este es el fondo de la discusión sobre el tema de Petroperú y de la compra o no de la Pampilla y la red de grifos de Repsol, ¿no? Mientras tanto, creemos que hay necesidad de continuar en una movilización nacional, ¿no? Para que estos temas se discutan, para que se fortalezca y no se debilite Petroperú, para que no se permita que se debilite nuestra presencia en UNASUR, para cerrarle el paso a estas leyes que pretenden generalizar la sobreexplotación del trabajo, ¿no? Pero tú mencionas ganadores, fujimorismo, Alan García, etcétera. ¿No crees que también una ganadora de esto es Nadine Heredia? Bueno, es difícil de saber, ¿no? Ha aparecido un poco como la vocera oficiosa del Palacio,
Pero yo creo que eso más que una ganancia la desmerece, ¿no? Porque se supone que el vocero del gobierno es Ollanta y no su señora. Esto no es un asunto doméstico, sino nacional, ¿no? Ahora, más allá de eso, a mí me parece bien importante esto que tú dices, como son un grupo de derechazos, ¿no? Que están metiéndose por todos lados y que están buscando marcar la agenda. Es importante algo que mencionó Humberto en el bloque anterior y que lo acabas de mencionar tú también, esta idea del doble discurso, ¿no? Esto de enfatizar que la empresa pública no funciona, titular columnas llamadas como Petropeor en lugar de Petroperú para demostrar que no sirve nada una empresa pública, pero a la larga la razón por la cual no sirve es porque durante años están empeñados en que así no sea, las mismas personas que después la denuncian. Es como un no dejarte de engañar por los de derecha que ellos mismos ocasionan lo que luego denuncian, ¿no? No, pero sí, pensando aquí Humberto Campodónico, yo también te quiero decir, y después de la columna de Nicolás Lynch, tú has hecho una gestión que podemos decir, una gestión de izquierda en Petroperú, te has ido contra el artículo 60 de la Constitución de la subsidiariedad, Petroperú está explotando. ¿Tú qué lectura tienes de esta experiencia al mando de Petroperú después de más de un año, ¿no?, en la gestión de Petroperú? Ya, mira, yo no la llamaría una gestión de izquierda. O sea, acá no hay gestión de izquierda ni de derecha, hay gestión en el sentido de hacer avanzar los objetivos. Pero que tú eres identificado como un técnico. Pero ¿no? es que no es gestión de izquierda, pues. Ya. O sea, es una gestión que es realizada por alguien que es de izquierda. ¿No es cierto? Ya, igual es en Chile, igual puede ser en Colombia, en otro lado. Es una diferencia importante. Es una diferencia importante, porque lo que se quiere decir es que la gente de izquierda no sirve para gobernar. ¿No es cierto? Entonces lo que queremos decir es que eso sí se puede hacer. Entonces es una gestión en la cual se trata de sacar adelante los objetivos de la empresa. Y los objetivos de la empresa, por ejemplo, la refinería de Talara es uno de ellos que está completado, listo para ser en este momento llevado adelante, y el otro, el lote 64, que es la vuelta de Petroperú a la explotación de petróleo, donde no estábamos hace 17 años. Y eso lo que confirma es que esta empresa puede estar presente en las diferentes actividades de la cadena petrolera y hacerlo bien, ¿no es cierto? Y entonces toda la discusión sobre la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial y todo, en el caso de Petroperú tenemos una ley, pero al mismo tiempo demuestra que las cosas se pueden hacer. Y eso es lo que yo quiero recalcar en cuanto al hecho que en el tiempo que hemos estado con el resto del directorio y acompañados por las gerencias diferentes de Petroperú, se han logrado estos objetivos. Y eso es algo que no es para extrañar mucho. O sea, miren las empresas cómo están alrededor nuestro, y está Ecopetrol, está Petrobras, está, por ejemplo, la Corporación del Cobre de Chile, Codelco, que fue creada por Pinochet en el año 76, dicho sea de paso, acaba de establecer que en los próximos 25 años le va a dar al gobierno 100.000 millones de dólares en utilidades. Eso es lo que va a hacer Codelco en los próximos 25 años. Y todo Chile aplaude, ¿no? Todo Chile aplaude. Allá no hay la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial, porque ese artículo de la Constitución solamente está en la Constitución peruana, no está en ninguna otra, ni de América Latina ni del mundo, porque me he tomado el trabajo de estudiarlo, ¿no? En el artículo 19 de la Constitución chilena figura, pero no es tan rígido como... No, lo que dice es que tiene que funcionar con ley expresa. Claro. Y acá también. Claro. Ya, pero la cuestión de la subsidiariedad... que el Estado, claro, el rol del Estado subsidiario acá es exacto. Entonces, bueno, sí. Eso es lo que me parece a mí importante, y ese es el camino que hay que seguir avanzando con Petroperú. Bien, muchas gracias, Humberto. Y Nicolás, unas palabras finales. ¿Has escuchado la entrevista de Humberto? ¿Y cuál es tu evaluación final de todo esto? Yo quisiera, quizás diferenciando del editorial en general, remarcar un aspecto que también hemos podido ver la semana pasada y que tiene que ver con, de alguna manera, el envilecimiento de la discusión, ¿no? Y acá han habido dos intervenciones que hay que remarcar, perversas en este sentido, ¿no? Una de ellas, la del señor Alfonso García Miró, que es el presidente de Confiep, ¿no? Como decimos en nuestro editorial, cual Pedro Picapiedra, ¿no? Salió a dar una entrevista el día lunes o martes en el diario El Comercio, que suele publicar estas cosas ahora, despotricando contra la posibilidad de cualquier intervención del Estado en la economía y diciendo que esto era poco menos que la vuelta al comunismo, ¿no? Verdaderamente en una posición cavernaria, ¿no? Una posición cavernaria que a los primeros que desmerece son a los propios agremiados en Confiep, ¿no? Y que no hemos visto, pues, por ejemplo, el anterior presidente, el señor Espiciani, ¿no? Este es un elemento. Y el otro
ya lindando, mejor dicho, no lindando, sino usando abiertamente la columna de Marta Meyer, ¿no? En la que insulta reiteradamente a nuestro compañero Salomón Lerner Guitis, ¿no? Tratándolo con los peores epítetos, ¿no? Es curioso, ¿no? Que un periódico que se dice serio publique este tipo de cosas, ¿no? Con el solo respaldo de que la señora es una de sus accionistas, ¿no? Me parece que no se debe de repetir este tipo de envilecimiento, repito, de la discusión política. En Otra Mirada valoramos mucho el debate, pero creemos que hay que ponerle coto a estas expresiones que atentan contra la libertad de prensa, ¿no? Ahora, ¿qué queda al final? Yo creo que al final lo que queda es, digamos, la necesidad de que se desarrolle en este país una oposición de izquierda, una oposición progresista, por la vía de la movilización política, ¿no? Tomando las calles, en los centros de trabajo, en las escuelas, en las universidades. O sea, que el pueblo organizado haga sentir su voz, ¿no? Bien. Muchas gracias, Nicolás. Muchas Todos gracias, esperamos Humberto, también por estar acá con nosotros hoy. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con Bueno, Bonito y Barato.